Si ahora, con nuestra convicción de que la intuición es la primera fuente de toda evidencia, de suerte que la relación inmediata o mediata con ella es la única verdad absoluta y el camino más próximo a esta es el más seguro, dado que la mediación a través de conceptos expone a muchos engaños, si con esta convicción, digo, nos dirigimos hacia las matemáticas, tal como fueron establecidas por Euclides en cuanto ciencia y han perdurado en su conjunto hasta la fecha, entonces no podemos dejar de encontrar extraño e incluso erróneo el camino que siguen. Nosotros reclamamos la reducción de toda fundamentación lógica a una intuitiva. En cambio, las matemáticas se han empeñado con un gran esfuerzo por rechazar a propósito la evidencia intuitiva que les es característica y tan cercana para sustituirla por una evidencia lógica. A nuestro parecer, esto es como si alguien se rompiera las piernas para caminar con muletas o como cuando el príncipe en El triunfo de la sensibilidad de Goethe rehúye la hermosura de la naturaleza real para deleitarse con un decorado teatral que la emula. He de remitir aquí a lo que he dicho en el capítulo 6 del Tratado sobre el Principio de Razón, ya que lo presupongo actualmente fresco en la memoria del lector. De suerte que aquí enlazo con ello mis observaciones, sin exponer nuevamente la diferencia entre la simple razón del conocimiento de una verdad matemática, que puede ser dada lógicamente, y la razón de ser, la cual es esa conexión inmediata que solo se reconoce intuitivamente de las partes del espacio y el tiempo, cuya comprensión es lo único que confiere una satisfacción auténtica y un conocimiento profundo. Mientras que la simple razón del conocimiento se queda en la superficie y puede brindar ciertamente un saber relativo a qué es así, mas no a por qué es así. Euclides siguió este último camino con manifiesto perjuicio para la ciencia, pues, por ejemplo, debía mostrarse justo al principio de una vez para siempre cómo se determinan recíprocamente dentro del triángulo los ángulos y los lados, siendo los unos causa y efecto de los otros, con arreglo a la forma que el principio de razón tiene en el mero espacio, y que allí, al igual que por doquier, hace necesario que una cosa sea como es, porque otra totalmente distinta de ella es tal como es. En vez de proporcionar una comprensión sustancial de la esencia del triángulo, fija sin hilación algunos ciertos principios escogidos arbitrariamente sobre el triángulo y proporciona una razón lógica del conocimiento de los mismos mediante una ardua demostración guiada lógicamente conforme al principio de contradicción. En vez de un conocimiento exhaustivo de esas relaciones espaciales, con ello solo se obtienen algunos resultados que se transmiten discrecionalmente a partir de tales relaciones, como en el caso de alguien a quien se le mostrasen los diferentes efectos de una máquina artificial, pero se le escatimaran su conexión y mecanismo internos. Por medio del principio de contradicción nos vemos obligados a admitir que todo cuanto Euclides demostró es así, pero sin saber por qué es así. Por ello casi se tiene la desagradable sensación que prosigue a un juego de prestidigitación, y de hecho la mayoría de las demostraciones euclidianas se asemejan a tal prestidigitación. La verdad se introduce casi siempre por la puerta trasera, al resultar accidentalmente de alguna circunstancia colateral. Con frecuencia, una demostración por reducción al absurdo cierra una tras otra todas las puertas y solo deja una vía de acceso. A veces se trazan líneas sin que uno sepa por qué, tal como ocurre en el teorema de Pitágoras. Luego se comprueba que eran salagardas prestas a cerrarse inopinadamente y que cautivan el asentimiento del aprendiz, quien ahora ha de admitir con asombro lo que le sigue, resultado totalmente inconcebible conforme a su coherencia interna, y por mucho que pueda estudiar detenidamente a todo Euclides, seguirá sin captar las leyes de las relaciones espaciales, limitándose a aprender de memoria algunos resultados de tales leyes. Este conocimiento propiamente empírico y acientífico se asemeja al médico que conoce la enfermedad y el remedio contra ella, mas no la conexión entre ambos términos.
Pero todo esto es la consecuencia de rechazar como extravagante un modo de argumentación y evidencia característico de un tipo de conocimiento, canjeándolo violentamente por otro ajeno a su esencia. Con todo, el modo como ha llevado a cabo esto Euclides merece por lo demás la admiración que se le ha profesado durante tantos siglos, llegándose al extremo de que su tratamiento de las matemáticas se proclamó como modelo de cualquier exposición científica, conforme al cual se procuraba modelar todas las demás ciencias, aunque luego se desistiese de ello, sin saberse muy bien por qué. A nuestros ojos, ese método de Euclides para las matemáticas solo puede aparecer, sin embargo, como un absurdo harto ingenioso. Ahora bien, la razón de cualquier gran error establecido intencionada y metódicamente al que se le dispensa un asentimiento universal se deja verificar en la filosofía que dominó su época, al margen de que concierna a la vida o a la ciencia. Los eleatas fueron los primeros en descubrir la diferencia y el antagonismo entre lo intuido y lo pensado. Nota al pie, no nos referiremos aquí al abuso que hace Kant de estas expresiones griegas y que es criticado en el apéndice, aplicando esta distinción tanto a sus filosofemas como también a sus sofismas. Luego les siguieron los megáricos, los dialécticos, los sofistas, los neoacadémicos y los escépticos. Estos repararon en la ilusión, o sea, en el engaño de los sentidos, o más bien en el engaño del entendimiento al conmutar sus datos por la intuición, la cual a menudo nos permite ver cosas cuya realidad niega con seguridad la razón, como por ejemplo el bastón quebrado dentro del agua y otras cosas por el estilo. Al reconocerse que la intuición sensible no es incondicionalmente fiable, se concluyó precipitadamente que sólo el pensamiento lógico y racional establece la verdad. Si bien Platón, entre paréntesis, en el Parménides, los megáricos, Pirrón y los neoacadémicos mostraron mediante ejemplos, entre paréntesis, tal como más adelante haría Sexto Empírico, como también por otro lado los silogismos y los conceptos conducen a errores, produciendo paralogismos y sofismas, que surgen con mucha más facilidad y son mucho más difíciles de resolver que la ilusión en la intuición sensible. Mientras ese racionalismo embrionario iba cobrando supremacía en contra del empirismo, Euclides elaboró las matemáticas con arreglo al mismo y únicamente los axiomas se asentaban forzosamente sobre la evidencia intuitiva, haciéndolo el resto sobre silogismos. Su método predominó durante siglos y así hubo de seguir hasta que se diferenció la pura intuición a priori de la intuición empírica. A decir verdad, Proclo, el comentarista de Euclides, habría conocido cabalmente esa diferencia, según testimonia el comentario que Kepler tradujo al latín en su libro De Harmonia Mundi. Si bien Proclo no le concedió suficiente importancia a la cuestión que, al presentarla tan incidentalmente, pasó inadvertida y no trascendió. Al menos hasta 2000 años después, con la doctrina de Kant, que tantos cambios estaba destinada a producir en el conjunto del saber, del pensamiento y la marcha de los pueblos europeos, sin excluir a las matemáticas. Pues solo tras haber aprendido de este gran genio que las intuiciones del espacio y el tiempo son totalmente distintas de las empíricas y son enteramente independientes de cualquier impresión sobre los sentidos, a los que condicionan sin verse condicionadas por ellos, es decir, que son a priori y que por ello no están expuestas al engaño de los sentidos, solo ahora podemos comprender que el tratamiento lógico al cual Euclides sometió las matemáticas es una cautela estéril, una muleta para piernas sanas, comparable al excursionista nocturno que confundiera con un torrente el camino luminoso y firme y ascendiendo dificultosamente junto al camino por un terreno escabroso, contento de tropezarse solo en algunos tramos con el presunto torrente. Solo ahora podemos mantener con seguridad que cuanto se nos proclama como necesario en la intuición de una figura no proviene de la figura dibujada acaso muy chapuceramente sobre el papel,
ni tampoco del concepto abstracto que pensamos al mismo tiempo, sino inmediatamente de la forma de todo conocimiento de la cual somos conscientes a priori. Dicha forma es por doquier el principio de razón, que aquí es el espacio como forma de la intuición, o sea, el principio de razón del ser, cuya evidencia y validez son tan grandes e inmediatas como las del principio de razón del conocimiento, es decir, la certeza lógica. Por tanto, para confiar en esta última, no necesitamos ni tampoco nos cabe abandonar el ámbito propio de las matemáticas, para compulsarlo en un ámbito totalmente ajeno, cual es el de los conceptos. Al ceñirnos a ese terreno específico de las matemáticas, obtenemos la enorme ventaja de que en ellas el saber relativo a que algo es así se identifica con el saber por qué lo es. En cambio, el método euclidio disocia por completo ambos saberes y permite conocer el primero, mas no el segundo. Pero Aristóteles, en su Analítica Posterior 1.27, dice lo siguiente: el saber que nos dice al mismo tiempo que algo es y por qué lo es resulta más preciso y eximio que aquel otro que enseña por separado el qué y por qué. En la física solo nos damos por contentos cuando el conocimiento de que algo es así se concita con el de por qué lo es. Que el mercurio suba hasta 28 grados en el tubo de Torricelli es un saber sin valor, si no se añade también que el mercurio se mantiene así por el contrapeso de la atmósfera. Sin embargo, ¿acaso debe bastarnos en las matemáticas la cualidad oculta del círculo, a saber que los segmentos de cada dos cuerdas que se cortan en él vienen a formar dos rectángulos iguales? Que esto sucede lo demuestra sin duda Euclides en la proposición 35 del tercer libro, pero falta saber el por qué. Asimismo, el teorema de Pitágoras nos hace conocer una cualitas oculta del triángulo rectángulo, de cuyo porqué nos aleja la zancuda y artera demostración de Euclides, mientras que la sencilla figura adjunta nos brinda de un vistazo mucho mayor comprensión que aquella prueba sobre la cuestión y una firme convicción interna sobre la dependencia de aquella propiedad del ángulo recto. También en el caso de los catetos desiguales, ha de llegarse a una convicción intuitiva similar, como en general ante cualquier verdad geométrica posible, justamente porque su descubrimiento surgió siempre de una necesidad intuida y solo después se ideó la demostración correspondiente. En general, para exponer las matemáticas haría votos por el método analítico en vez de por el sintético que ha utilizado Euclides. Sin duda alguna, en las verdades matemáticas complejas, esto planteará enormes dificultades, que sin embargo no serán irremontables. En Alemania ya se ha comenzado a variar la exposición de las matemáticas y se sigue cada vez más ese camino analítico. El más resuelto en este punto ha sido el señor Cossack, profesor de matemáticas y física en el Instituto de Nordhausen, al añadir en el programa relativo al examen del 6 de abril de 1852 un pormenorizado intento de tratar la geometría conforme a mis principios fundamentales. Para mejorar el método de las matemáticas, se requiere ante todo abandonar el prejuicio de que la verdad demostrada posea alguna ventaja sobre la verdad conocida intuitivamente, o que la verdad lógica, que depende del principio de contradicción, tiene alguna ventaja sobre la verdad metafísica, que es evidente de inmediato y a la que pertenece también la intuición pura del espacio. Lo más cierto e inexplicable es el contenido del principio de razón, pues éste, en sus diferentes formas, designa la forma universal de todas nuestras representaciones y todos nuestros conocimientos. Cualquier explicación supone una reducción a este principio, una comprobación en cada caso particular de la conexión de las representaciones expresada genéricamente merced a tal principio. Se trata del principio de toda explicación y por ello él mismo no es susceptible de una explicación, ni tampoco la necesita, ya que cualquier explicación lo presupone y solo adquiere significado gracias a él. Pero ninguna de sus formas tiene preferencia sobre las otras. Es igualmente cierto e indemostrable como principio de razón del ser, del devenir, del obrar o del conocer.
La relación de causa y efecto es necesaria tanto en una como en otra de sus formas, al suponer el origen y el único significado del concepto de necesidad. No hay ninguna otra necesidad que la del efecto cuando la causa está dada, y no hay ninguna causa que no conlleve la necesidad del efecto. Por tanto, con tanta seguridad como la consecuencia fluye expresada en la conclusión a partir de la razón cognoscitiva dada en las premisas, asimismo condiciona la razón de ser en el espacio su efecto dentro del espacio. Al conocer intuitivamente la relación entre ambos términos, esta certeza es tan grande como cualquier certeza lógica. Todo teorema geométrico expresa esta relación tal como lo hace cada uno de los 12 axiomas. El teorema es una verdad metafísica y en cuanto tal es tan inmediatamente cierta como el propio principio de contradicción, el cual es una verdad metalógica y el principio universal de toda argumentación lógica. Quien niegue la necesidad intuitiva de las relaciones espaciales expresadas en un teorema puede negar con el mismo derecho los axiomas y la consecuencia de la conclusión a partir de las premisas e incluso el propio principio de contradicción, pues todo ello son relaciones igualmente indemostrables, inmediatamente evidentes y reconocibles a priori. Por ello, querer deducir la necesidad reconocible intuitivamente de las relaciones espaciales mediante una argumentación lógica a partir del principio de contradicción equivaldría a que alguien quisiera otorgar como feudo un territorio a su legítimo propietario. Pero esto es lo que ha hecho Euclides. Por fuerza ha de hacer descansar sus axiomas sobre la evidencia inmediata. Todas las verdades geométricas resultantes se demuestran lógicamente, a saber, bajo la presuposición de aquellos axiomas, a partir de la concordancia con las hipótesis planteadas en el teorema o con un teorema previo, o bien a partir de la contradicción entre lo contrario al teorema y las hipótesis, los axiomas, los teoremas anteriores o consigo misma. Sin embargo, los axiomas mismos no poseen más evidencia inmediata que cualquier otro teorema geométrico, sino solo una mayor sencillez por mor de su menor contenido. Cuando se interroga a un delincuente, se levanta acta de sus declaraciones para enjuiciar su veracidad a partir de su concordancia. Pero esto supone un simple recurso de urgencia, con el que no cabe darse por satisfecho si se puede indagar de suyo la veracidad de cada una de sus declaraciones. Máxime cuando el delincuente podría mentir de un modo consecuente desde un principio. Sin embargo, conforme a ese primer método examinó Euclides el espacio. Desde luego, con él partía de la correcta presuposición de que la naturaleza en general y por tanto también su forma fundamental, el espacio, tienen que ser consecuentes y por ello, como las partes del espacio mantienen entre sí una relación de causa y efecto, ninguna determinación espacial singularizada puede ser sino como es, sin estar en contradicción con todas las demás. Pero esto significa un rodeo muy penoso e insatisfactorio, que prefiere el conocimiento mediato al inmediato, e igualmente cierto, un rodeo que por añadidura disocia, para gran perjuicio de la ciencia, el conocimiento relativo a lo que algo es de por qué lo es, y que por último escatima por completo al aprendiz la comprensión de las leyes del espacio y le desacostumbra a examinar genuinamente la razón y la coherencia íntima de las cosas, aleccionándole a trocar este por un saber histórico que se contenta con saber que algo es así. La tan continuamente ensalzada ingeniosidad de este método no consiste sino en que el alumno se ejercite en sacar conclusiones, o sea, en aplicar el principio de contradicción, pero aguzando particularmente su memoria para retener todos esos datos y cotejar su concordancia. Por lo demás, resulta notable que este método de demostración solo se haya aplicado a la geometría y no a la aritmética. Antes bien, en la aritmética la verdad solo se evidencia realmente merced a la intuición, que aquí consiste en simples números. Como la intuición de los números se da en el tiempo únicamente y por eso no puede ser representada por ningún esquema sensible, como la figura geométrica, en la aritmética se elimina la sospecha de que la intuición sea solo empírica,
sospecha que solo ha podido llevar a la geometría el tipo de demostración lógica. Como el tiempo solo tiene una dimensión, contar es la única operación aritmética a la que se reducen todas las demás. Y este contar no es sino una intuición a priori, que no se tiene ningún reparo en invocar aquí y a través de la cual viene a quedar acreditado todo lo demás. Cualquier cálculo, cualquier ecuación. Así, por ejemplo, no se demuestra que, entre paréntesis, 7 más 9 por 8 menos 2 sobre 3 es igual a 42, sino que se remite a la intuición pura en el tiempo, el contar, convirtiendo por tanto en axioma toda proposición individual. En lugar de las demostraciones que colman la geometría, el contenido global de la aritmética y el álgebra es un simple método para abreviar el contar. Nuestra intuición inmediata de contar en el tiempo no llega, como se apuntó con anterioridad, sino hasta 10. Más allá, un concepto abstracto del número, fijado merced a una palabra, tiene que hacer las veces de la intuición, que por ello no se ve consumada realmente, sino solo designada con toda precisión. Sin embargo, gracias al importante recurso de la ordenación numérica, que permite representar siempre las cifras más grandes mediante las pequeñas, se hace posible una evidencia intuitiva de cada cálculo. Incluso allí donde se recurre tanto a la abstracción que no solo las cifras, sino magnitudes indeterminadas y operaciones enteras, se piensan solo en abstracto, quedando indicadas en este sentido como sería el caso de la raíz cuadrada de r menos b. De modo que no se hacen efectivas, sino que solo se alude a ellas. Con el mismo derecho e idéntica seguridad que en la aritmética, también podría establecerse en la geometría la verdad únicamente por medio de una pura intuición a priori. De hecho, siempre es esa necesidad reconocida intuitivamente conforme al principio de razón del ser la que confiere su gran evidencia a la geometría y sobre la cual descansa en la conciencia de cada cual la certeza de sus proposiciones. En modo alguno lo es la demostración lógica que da tan grandes zancadas, siempre ajena a la cuestión, que por lo general se olvida muy pronto, sin perjuicio de la convicción, y que podría suprimirse del todo sin que la evidencia de la geometría mermara por ello. Dado que dicha evidencia es enteramente independiente de aquella demostración, y ésta solo demuestra aquello de lo que uno estaba plenamente convencido por otro tipo de conocimiento. Esa demostración se asemeja a un soldado cobarde que apuñalase a un enemigo ya abatido por otro y se vanagloriase de haberlo eliminado él. Nota al pie. Spinoza, que se precia de proceder siempre more geométrico, al modo geométrico, hizo realmente esto mucho más de lo que él mismo suponía, pues intenta demostrar independientemente de todo conocimiento lógico cuanto para él resultaba cierto y estaba constituido a partir de una captación inmediata e intuitiva de la esencia del mundo. Desde luego, alcanza el resultado propuesto y cierto de antemano, pero solo porque toma como punto de partida conceptos arbitrariamente automanufacturados, entre paréntesis, sustancia, causa sui, causa de sí mismo. Y en la demostración se permitía todas las arbitrariedades que son holgadamente propiciadas por las ulteriores esferas conceptuales. Lo verdadero y más eximio de su doctrina también es en él totalmente independiente de las demostraciones, al igual que en la geometría. Remito aquí al capítulo 13 del segundo volumen. Espero que con arreglo a todo esto no quepa ninguna duda de que la evidencia de las matemáticas, que ha sido modelo y símbolo de toda evidencia, no radica esencialmente en las demostraciones, sino en la intuición inmediata, la cual es aquí, al igual que por doquier, la última razón y fuente de toda verdad. Sin embargo, la intuición que subyace como fundamento a las matemáticas posee una gran ventaja sobre todas las demás, o sea, sobre las intuiciones empíricas. Esta ventaja reside en ser a priori, es decir, independiente de la experiencia, que solo se da parcial y sucesivamente. Todo se halla igualmente próximo a ella y se puede partir discrecionalmente de la causa o del efecto. Esto le confiere una cabal infalibilidad, debido a que en ella el efecto se conoce a partir de la causa,
único conocimiento que posee necesidad. Así, por ejemplo, la igualdad de los lados se conoce como establecida merced a la igualdad de los ángulos. En cambio, toda intuición empírica y la mayor parte de cualquier experiencia solo van por el contrario del efecto hacia la causa. Un modo de conocimiento que no es infalible, ya que la necesidad únicamente atañe al efecto en cuanto está dada la causa, mas no al conocimiento de la causa a partir del efecto, pues el mismo efecto puede tener su origen en diferentes causas. Este último tipo de conocimiento no pasa de ser una mera inducción, esto es, a partir de muchos efectos que denotan una causa, se acaba por asumir esta como cierta. Mas como los casos nunca pueden darse conjuntamente, tampoco la verdad es aquí nunca incondicionalmente cierta. Sin embargo, este tipo de verdad es lo único que obtiene cualquier conocimiento mediante la intuición sensible y la mayor parte de la experiencia. La afección de un sentido ocasiona una conclusión intelectual desde el efecto hacia la causa, mas como la conclusión desde lo motivado al motivo nunca es segura, entonces es posible y a menudo efectiva la falsa ilusión en cuanto engaño de los sentidos, tal como se expuso antes. Solo cuando varios de los 5 sentidos o todos ellos reciben afecciones que denotan una misma causa, se reduce en extremo la posibilidad de la ilusión, aunque dicha posibilidad no desaparezca del todo, pues en ciertos casos, como por ejemplo mediante monedas falsas, se embauca al conjunto de la sensibilidad. En el mismo caso se halla todo conocimiento empírico y por consiguiente todas las ciencias de la naturaleza, a excepción de su parte pura, entre paréntesis, o metafísica, según Kant. También aquí se conocen las causas a partir de los efectos. De ahí que toda la teoría de la naturaleza descanse sobre hipótesis que con frecuencia son falsas y paulatinamente van dejando su lugar a otras más certeras. Solo en los experimentos realizados intencionalmente ya va el conocimiento desde la causa hacia el efecto, o sea, por el camino seguro, pero incluso estos experimentos solo se asumen a consecuencia de hipótesis. Por eso ninguna rama de las ciencias naturales, como verbigracia la física, la astronomía o la fisiología, pudieron ser inventadas de una sola vez, como sí pudieron serlo las matemáticas o la lógica, sino que precisaron y precisan del conjunto de experiencias comparadas en el transcurso de muchos siglos. Solo la múltiple comparación empírica trae la inducción sobre la que descansa la hipótesis y que, al acercarse a la exhaustividad, ocupa para la praxis el lugar de la certeza y para la hipótesis su origen se estima tan escasamente desfavorable como aplicar a la geometría la inconmensurabilidad de las líneas rectas y curvas o el que no se alcance la plena exactitud del logaritmo en la aritmética. Pues tal como nos aproximamos infinitamente a la cuadratura del círculo y al logaritmo mediante infinitas fracciones de exactitud, así también mediante la experiencia múltiple logramos que la inducción, o sea, el conocimiento de la causa a partir de los efectos, se aproxime a la evidencia matemática, esto es, al conocimiento de los efectos a partir de las causas. Una aproximación que desde luego no es infinita, pero sí suficiente para reducir la posibilidad del engaño hasta el punto de poder despreciarla. Mas esa posibilidad sigue existiendo. Así, por ejemplo, una conclusión inductiva es también la que va de innumerables casos hacia todos ellos, es decir, propiamente hacia la causa desconocida de la que todos dependen. ¿Qué conclusión de este tipo parece más segura que el que todos los hombres tengan el corazón en el lado izquierdo? Sin embargo, pese a ser sumamente raras, hay excepciones, hombres cuyo corazón está en el lado derecho. La intuición sensible y la ciencia empírica poseen, por tanto, el mismo tipo de evidencia. La ventaja que las matemáticas, las ciencias naturales puras y la lógica tienen sobre ellas como conocimientos a priori radica en que lo formal de los conocimientos sobre los que se funda cualquier a prioridad es dado total y simultáneamente, por lo que aquí siempre se puede ir desde la causa hacia el efecto, mientras que allí la mayor parte de las veces solo se puede ir del efecto a la causa. Por lo demás,
La ley de causalidad o el principio de razón del devenir que guía el conocimiento empírico es en sí tan segura como aquellas otras formas del principio de razón que siguen a priori las ciencias mencionadas más arriba. Las demostraciones lógicas a partir de conceptos o silogismos poseen, al igual que el conocimiento de la intuición a priori, la ventaja de ir desde la causa hacia los efectos, con lo cual son en sí, es decir, de acuerdo con su forma, infalibles. Esto ha contribuido sobremanera a otorgar un enorme crédito a las demostraciones en general, pero esta infalibilidad suya es únicamente relativa. Dichas demostraciones simplemente se subsumen bajo los principios superiores de la ciencia. Pero son estos los que contienen todo el capital de verdad de las ciencias, sin que a su vez puedan ser demostrados tales principios, sino que han de sustentarse sobre la intuición, la cual en aquellas pocas ciencias llamadas a priori es una intuición pura, mas en las otras siempre es empírica y solo se eleva hasta lo universal mediante la inducción. Por tanto, si también en las ciencias empíricas lo particular se demuestra a partir de lo universal, entonces a su vez lo universal solo obtiene su verdad desde lo particular, constituyendo únicamente un almacén de provisiones recolectadas y no un terreno autoproductivo. Baste con todo esto por lo que atañe a la fundamentación de la verdad. Acerca del origen y la posibilidad del error se han ensayado muchas explicaciones, desde los análisis metafóricos de Platón, como el palomar de donde se coge la paloma equivocada, etc. Entre paréntesis, Teeteto, página 167 y siguientes. La explicación vaga e indeterminada de Kant sobre el origen del error, valiéndose de la imagen del movimiento diagonal, se encuentra en la Crítica de la Razón Pura, entre paréntesis, en la página 294 de la primera edición y en la 350 de la quinta. Como la verdad es la referencia de un juicio a su fundamento cognoscitivo, evidentemente supone un problema cómo quien juzga puede creer tener realmente tal fundamento y sin embargo no tenerlo. Es decir, cómo es posible el error, el engaño de la razón. Encuentro esta posibilidad completamente análoga a la de la ilusión o el engaño del entendimiento, que fueron explicadas anteriormente. Mi opinión es, entre paréntesis, y esto hace que esta explicación tenga justamente aquí su lugar, que todo error es una conclusión del efecto a la causa. Conclusión que ciertamente resulta válida allí donde se sabe que el efecto puede tener aquella causa y ninguna otra, mas no en cualquier otro caso. Quien se equivoca o bien supone para el efecto una causa que aquel no puede tener en absoluto, con lo cual muestra entonces alguna deficiencia efectiva del entendimiento, esto es, en la aptitud del conocimiento inmediato de la conexión entre causa y efecto, o bien, lo que suele suceder con mayor frecuencia, determina para el efecto una causa ciertamente posible, pero añade a la premisa de su conclusión desde el efecto hacia la causa que dicho efecto resulta siempre solo de la causa indicada por él. Algo que solo podría justificar una inducción exhaustiva, si bien él presupone tal deducción sin haberla verificado. Ese siempre es un concepto demasiado amplio, en cuyo lugar solo cabe decir algunas veces o la mayoría de las veces, con lo cual la conclusión resultaría problemática y en cuanto tal no sería errónea. El que quien yerra proceda de este modo se debe o bien a precipitación, o bien a un conocimiento limitado de la posibilidad en virtud del cual ignora la necesidad de la inducción a realizar. Así pues, el error es enteramente análogo a la ilusión. Ambos son conclusiones que van del efecto a la causa. La ilusión siempre se verifica conforme a la ley de causalidad y por parte del entendimiento, o sea, inmediatamente en la intuición misma. El error conforme a todas las formas del principio de razón y por parte de la razón, o sea, en el propio pensar, si bien con mucha más frecuencia lo haga según la ley de causalidad, como testimonian los tres ejemplos siguientes, que pueden considerarse como tipos o representantes de tres clases de errores. 1. La ilusión sensorial, entre paréntesis, engaño del entendimiento, ocasiona el error, entre paréntesis, engaño de la razón. Verbigracia, cuando uno contempla una pintura con efecto de alto relieve
y lo toma realmente por tal. Esto sucede merced a una conclusión de la siguiente premisa. Si el gris oscuro pasa en algunos puntos a través de todos los matices hasta el blanco, entonces la causa es siempre la luz que incide desigualmente sobre los realces y las cavidades. Ergo, 2. Si falta dinero en mi caja, la causa es siempre que mi empleado tiene una copia de la llave. Ergo, 3. Si la imagen del sol refractada por el prisma, esto es, movida hacia arriba o hacia abajo, aparece ahora apaisada y coloreada en vez de redonda y blanca, entonces la causa es de una vez por todas que se han introducido rayos luminosos homogéneos diversamente coloreados y al mismo tiempo diferentemente refrangibles, los cuales al verse separados por su distinta refrangibilidad muestran ahora una imagen apaisada y al mismo tiempo variopinta. Ergo, vivamos. Así pues, bebamos. Cualquier error ha de reducirse a una conclusión semejante hecha a partir de una premisa hipotética, a menudo solo falsamente generalizada, que resulta de la asunción de una causa como efecto. Salvo los errores de cálculo, que no son propiamente errores, sino simples fallos, la operación que indican los conceptos numéricos no es ejecutada en la intuición pura, el contar, sino que se la sustituye por otra. Lo que atañe al contenido de las ciencias en general es propiamente la relación de los fenómenos del mundo entre sí, con arreglo al principio de razón y al hilo conductor del porqué, que únicamente cobra significado y validez gracias a tal principio. La comprobación de esa relación se llama explicación. Esta nunca puede ir más allá y solo muestra que dos representaciones guardan una mutua relación bajo la forma del principio de razón imperante en la clase a la cual pertenecen. Si logras llegar hasta ahí, entonces no puedes seguir preguntándose por qué, pues la relación comprobada es aquella que no puede verse representada absolutamente de ningún otro modo, es decir, se trata de la forma de todo conocimiento. Por eso no se pregunta por qué 2 más 2 es 4, o por qué la igualdad de los ángulos en un triángulo determina la igualdad de los lados, o por qué a partir de la verdad de las premisas resulta obvia la verdad de la conclusión. Toda explicación que se retrotrae a una relación tal de la cual no puede requerirse ningún porqué ulterior conserva una cualidad oculta asumida, mas a esta clase pertenece toda fuerza originaria de la naturaleza. Cualquier explicación de las ciencias naturales aboca finalmente a una cualidad oculta y por tanto a una total oscuridad. Por eso se deja sin explicar la ciencia íntima de una piedra, al igual que la del hombre. Tampoco puede rendir cuentas del peso, de la cohesión, de las propiedades químicas, etcétera, que manifiesta la piedra como del conocer y el obrar del hombre. Así, por ejemplo, el peso es una cualidad oculta, pues puede ser abstraída y no procede, por tanto, de la forma del conocer como algo necesario. En cambio, esto es lo que ocurre con la ley de la inercia, en cuanto algo que se sigue de la ley de causalidad. De ahí que reducirla a la misma suponga una explicación totalmente insuficiente. Hay dos cosas que son absolutamente inexplicables, es decir, que no se reducen a la relación que expresa el principio de razón. La primera es el propio principio de razón bajo sus 4 formas, porque él es el principio de toda explicación, aquello en relación a lo cual la explicación cobra únicamente significado. La segunda es aquello que no puede ser alcanzado por ese principio, a partir de lo cual procede lo originario en todos los fenómenos. Es la cosa en sí, cuyo conocimiento no es tan absoluto sometido al principio de razón. Esto último ha de quedar aquí sin comprender, pues solo puede tornarse comprensible gracias al siguiente libro, en el que se retomará de nuevo esta consideración de los posibles rendimientos de las ciencias. Pero allí donde la ciencia de la naturaleza, valga decir cualquier ciencia, abandona las cosas, pues no solo su explicación de las mismas, sino incluso el principio de dicha explicación, el principio de razón, no sobrepasa este punto, viene la filosofía a retomarlas propiamente y a considerarlas de un modo completamente distinto. En el parágrafo 51 del Tratado sobre el Principio de Razón, he mostrado cómo en las diversas ciencias oficia como hilo conductor capital una u otra forma de ese principio.
De hecho, ¿acaso con arreglo a ello cabría hacer la más atinada clasificación de las ciencias? Sin embargo, toda explicación dada según ese hilo conductor es siempre, como ya se ha dicho, solo relativa. Explica las cosas en relación a otras, pero deja siempre sin explicar algo que ya presupone. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las matemáticas con el espacio y el tiempo, en la mecánica, la física y la química con la materia, las cualidades, las fuerzas originarias o las leyes naturales, en la botánica y la zoología con la diversidad de las especies y la vida misma, en la historia con el género humano y todas sus singularidades relativas al pensar o al querer, en todas con el principio de razón en su forma aplicable a cada caso. La filosofía tiene la peculiaridad de no dar nada por sabido, sino que todo es extraño para ella en igual medida y todo supone un problema. No solo la relación de los fenómenos, sino también esta misma relación e incluso el propio principio de razón, al que otras ciencias se contentan en reducirlo todo, pero merced a cuya reducción la filosofía no ganaría nada, dado que un miembro de la serie es para ella tan extraño como el otro. Además, también ese tipo de conexión misma supone un problema para la filosofía, y ello tanto antes como después de mostrar dicho enlace. Pues, como he dicho, eso que presuponen las ciencias, colocándolo como fundamento y límite de sus explicaciones, constituye justamente el auténtico problema de la filosofía, en tanto que ella comienza allí donde acaban las ciencias. Las demostraciones no pueden ser su fundamento, pues éstas deducen principios desconocidos de los conocidos, pero para ella todo es igualmente desconocido y extraño. No puede haber ningún principio cuya consecuencia fuera el mundo con todos sus fenómenos. Por eso una filosofía no se deja deducir como quería Spinoza, demostrándose ex firmis principiis, a partir de sólidos principios. La filosofía es también el saber más universal, cuyos principios fundamentales no pueden ser conclusiones de algún otro saber aún más universal. El principio de contradicción establece simplemente la concordancia de los conceptos, pero no suministra los conceptos mismos. El principio de razón explica las conexiones de los fenómenos, mas no a estos mismos. Por eso la filosofía no puede intentar perseguir una causa eficiente o una causa finalis, causa final del mundo entero. Cuando menos la filosofía actual no intenta explicar en modo alguno a partir de qué o para qué existe el mundo, sino simplemente lo que es el mundo. Pero el por qué está aquí subordinado al qué, pues ya pertenece al mundo, al ser lo único a través de lo cual surge la forma de su fenómeno, el principio de razón, y solo en esta medida posee significado y validez. Ciertamente podría decirse que cada cual conoce sin la menor ayuda lo que es el mundo, toda vez que él mismo es el sujeto del conocimiento, cuya representación es el mundo, y esto también sería verdad. Mas este conocimiento es intuitivo y concreto. La tarea de la filosofía es interpretar en abstracto este conocimiento, elevando a un saber perdurable la intuición sucesiva e inconstante y en general todo cuanto el amplio concepto de sentimiento abarca y describe como un saber no abstracto ni claro. Así pues, la filosofía tiene que ser un testimonio inabstracto de la esencia del mundo entero, tanto del conjunto como de todas las partes. Ahora bien, para no perderse entre un infinito lote de juicios particulares, tiene que servirse de la abstracción y pensar todo lo particular en términos universales, pensando a su vez también sus diferencias en términos universales. De ahí que por un lado disociará y por el otro asociará para entregar al saber toda la variedad del mundo en general, conforme a su esencia, compendiado en unos pocos conceptos abstractos. Sin embargo, a través de esos conceptos en que la filosofía fija la esencia del mundo, ha de conocerse tanto lo universal como también lo particular por entero, y por tanto el conocimiento de ambos tiene que vincularse del modo más preciso. De ahí que la aptitud para la filosofía consista, tal como estipuló Platón, en reconocer lo uno en lo múltiple y lo múltiple en lo uno. La filosofía será por consiguiente una suma de juicios muy universales, cuyo fundamento cognoscitivo es inmediatamente el mundo mismo en su totalidad, sin la menor exclusión, pues abarca todo cuanto se halla en la conciencia humana,
La filosofía será una cabal repetición, algo así como un reflejo del mundo en conceptos abstractos, que solo es posible mediante la fusión de lo esencialmente idéntico en un concepto y la separación de lo diverso en otro. Esta es la tarea que ya Bacon encomendó a la filosofía, al afirmar: la verdadera filosofía es aquella que reproduce los testimonios del mundo con la mayor fidelidad, como si los tomase al dictado. Ella no es otra cosa que el trasunto y el reflejo del mundo, sin añadir nada en absoluto, sino que se limita únicamente a repetir y reproducir. Entre paréntesis, sobre el incremento de las ciencias, libro 2, capítulo 13, primer ejemplo. Sin embargo, nosotros tomamos esto en un sentido mucho más amplio de lo que pudo pensar Bacon en su momento. La concordancia que todas las facetas y partes del mundo tienen entre sí, justamente por pertenecer a un todo, también ha de volver a encontrarse en ese trasunto abstracto del mundo. Por consiguiente, en esa suma de juicios, el uno podría deducirse hasta cierto punto del otro y a la inversa. Pero lo primero es que tales juicios existan de antemano como inmediatamente establecidos y fundados merced al conocimiento del mundo en concreto, tanto más cuanto toda fundamentación inmediata es más segura que la mediata. Su mutua armonía, en virtud de la cual confluyen incluso en la unidad de un pensamiento y que resulta de la armonía y unidad del propio mundo intuitivo, no ha de ser utilizada por ello como lo primero de cara a su fundamentación, sino solo adicionalmente como confirmación de su verdad. Esta tarea misma solo puede verse perfectamente clarificada mediante su solución.